Hace casi 8 años que asumió la dirección de los museos de Ponferrada. Javier García Bueso, técnico de patrimonio, es el invitado esta noche del Tú y Yo. Con él repasamos la actualidad de los 3 centros culturales municipales, Museo de la Radio, Museo del Ferrocarril y Museo del Bierzo, y del principal atractivo turístico de la ciudad, el Castillo, al que la falta de financiación impide lucir la colección de arte de José Luis Péquer. La fortaleza templaria ha superado ya la barrera de los 100.000 visitantes y el reto es conseguir que los turistas se desplacen también a la terna de museos. Este 2017, además, el Museo del Bierzo cumple 20 años y lo celebra rindiendo homenaje a Primitivo Álvarez Armesto. La suya fue la obra que inauguró este centro cultural, al que siguieron el Museo del Ferrocarril en 1999 y el Museo de la Radio en 2003, cuya ampliación no va a ser posible a corto plazo. Javier García Bueso defiende además que Ponferrada estaría preparada para acoger la Cruz de Peñalba, que descansa actualmente en el Museo de León, y que su llegada a la ciudad, al igual que se lo hiciera el Edicto de Augusto, dotarían de más significado al Museo del Bierzo. El director de los museos también pide un proyecto serio que dé sentido al Museo de la Energía, una infraestructura para la que solo tiene elogios. Cuestión fundamental sería favorecer más la visita y la actividad didáctica en los museos, actividades vinculadas al turismo y al patrimonio. En los próximos días comenzarán los trabajos de restauración y limpieza de esa colección de pintura que, como digo, se podrá exponer y se podrá conocer en la segunda mitad del año. El Museo del Bierzo tiene unas condiciones de seguridad y de conservación adecuadas para acoger un determinado tipo de obras artísticas. De hecho, buena parte de la colección que desde entonces expone el Museo del Bierzo son depósitos del Museo de León. Quienes vayan a responsabilizarse de la gestión, desde luego, deberían de hacerlo desde la profesionalidad y desde, pues como digo, darle un verdadero proyecto de gestión, aclarando primero qué es ese museo o qué pretende ser y hacia dónde quiere caminar. El castillo es el escenario de fondo, digamos, de la ciudad, sobre todo para quien nos visita, tanto como turista como peregrino, porque bueno, el peregrino, que no es un turista, pero es un potencial turista, su puerta de entrada a la ciudad es el castillo. Y de alguna forma se está viendo de una manera muy clara como en los últimos años quien antes era un peregrino que pasaba simplemente, ahora es un peregrino que visita, pero no solo el castillo, sino que visita el castillo y visita también los museos de la ciudad. Que se quede más tiempo y luego, bueno, una cuestión fundamental sería favorecer más la visita y la actividad didáctica en los museos, actividades vinculadas al turismo y al patrimonio. Que bueno, hay otros recursos porque bueno, el municipio de Ponferrada desde luego tiene una gran riqueza desde el punto de vista patrimonial, pero es cierto que tiene un patrimonio que se encuentra en una situación bastante oculta, es un patrimonio que está en un estado de conservación por lo general bastante deficiente, y eso hace que tanto los propios como los turistas que nos visitan pues tengan dificultades para percibir esa riqueza patrimonial, porque bueno, son muchos los recursos que tiene el municipio, recursos por ejemplo como Santa María de Bilbayo o Santo Tomás de las Ollas, que pasan incluso desapercibidos para los propios y que serían recursos que, vamos, de forma obligada deberían de ponerse en valor. La colección de arte José Luis Péquer procede del prestigioso periodista, en este caso de los herederos de José Luis Péquer, sobre un proyecto para la dotación de una sala en el castillo de los Templarios, con una exposición, con un hilo argumental en torno al Camino de Santiago a partir de piezas de esa colección, piezas que fueron desinteresadamente cedidas de manera temporal por esa familia al Ayuntamiento de Ponferrada, entre las que destacan pues, obras de escultura, de pintura de los siglos XVI al XIX y también bueno, un apartado importante de joyería, de relicarios, de objetos muy vinculados a todo el tema jacobeo.
Hay, en principio, para el segundo semestre, para la segunda mitad del año, una exposición que vendrá de alguna forma a conmemorar estos 20 años del museo, una exposición sobre obras hasta ahora inéditas del que, en principio, pues es uno de los grandes pintores en el contexto de León en el siglo XIX, que es Primitivo Álvarez Armesto, un pintor de Vega de Valcarce, que luego vivirá en Villafranca del Bierzo y luego emigrará a Buenos Aires y que dejó pues una obra importante. Fueron las primeras obras que ingresaron en el Museo del Bierzo cuando se creó, dos obras de este pintor. Otra muy interesante que el museo tiene depositado por el Instituto Leonés de Cultura, que es la pintura de la Herrería de Compludo por Primitivo Álvarez Armesto, y esa exposición unirá esos a una serie de pinturas de este artista hasta ahora desconocidas que han sido legadas al Museo del Bierzo recientemente. En concreto, 3 pinturas que han sido donadas por unos coleccionistas particulares al Ayuntamiento de Ponferrada para su conservación y exposición en el Museo del Bierzo, y otra serie de pinturas del mismo autor que hasta ahora no han sido expuestas, que ya tenemos autorizada su restauración y que precisamente en los próximos días comenzarán los trabajos de restauración y limpieza de esa colección de pintura que, como digo, se podrá exponer y se podrá conocer en la segunda mitad del año, y que vendrá de alguna forma pues a conmemorar y hacer una llamada a aquellas otras que fueron las primeras que llegaron al museo cuando se creó y que ahora, 20 años después, se encuentran con estas otras. Cualquier director de museos, desde luego, que querría que la Cruz de Peñalba estuviese en la colección del museo del que es responsable. El Museo del Bierzo tiene unas condiciones de seguridad y de conservación adecuadas para acoger un determinado tipo de obras artísticas. De hecho, buena parte de la colección que desde entonces expone el Museo del Bierzo son depósitos del Museo de León, que han sido trasladadas, piezas que han sido depositadas por aquel museo en el Museo del Bierzo. Fundamentalmente se trata de colecciones de piezas arqueológicas que, como digo, llevan más de 20 años en el museo y, por tanto, se podrían dar las condiciones para que el Museo del Bierzo pudiera exponer la Cruz de Peñalba. Este tipo de piezas evidentemente tienen un atractivo especial para el público porque son también pues un icono, como decía antes, del castillo, también lo podríamos decir de la Cruz de Peñalba, un símbolo de identidad. En ellas reside algo más que lo meramente artístico. Desde luego, en la Cruz de Peñalba pues de alguna forma se reflejan, ¿no?, los sentires, el origen, lo más primitivo de todo el contexto medieval en el Bierzo, y evidentemente para un museo como el de Ponferrada pues sería una pieza fundamental y una pieza que aumentaría sin duda el atractivo. Lo mismo el edicto, lo mismo otro tipo de piezas que evidentemente, digamos, que subirían el nivel de las colecciones. El Museo Nacional de la Energía, que parte de un hándicap desde su creación, y es una confusión que sigue hoy día todavía subyacente, pero que es una cuestión, yo diría, más importante de lo que parece a priori. El que es un gran proyecto desde el punto de vista técnico y museístico, un proyecto que estaba llamado a transformar una buena parte de la ciudad con un impacto también paisajístico que yo creo que no se llegó a desarrollar en todo el ámbito que estaba previsto, pero se comenzó, yo creo que a desvirtuar también desde el momento en el que se le empezó a etiquetar como Museo Nacional, cuando nunca lo ha sido, y claro, eso ha hecho que su imagen, como digo, haya sido mal entendida. Es muy importante este matiz desde el punto de vista técnico, porque el que no lo sea ha hecho que tampoco haya estado sujeto a un presupuesto fijo de los presupuestos generales del Estado, y esa es una cuestión fundamental, ¿no? Ha sufrido diferentes vicisitudes a lo largo de su corta existencia, ha pasado por
diferentes responsables, y yo creo que ya es hora que todos sumen fuerzas para poner en valor ese gran proyecto que es el Museo de la Energía, que desde mi punto de vista pues no importa tanto que sea o no la etiqueta que le pongamos de nacional o de Museo de España, sino que realmente se le dote de un proyecto de gestión adecuado y dimensionado a las necesidades de ese museo. Un museo que, por otra parte, pues debe caminar junto al resto de la oferta museística y cultural de la ciudad. Debemos aprovechar todos los grandes recursos que ese museo tiene. Es un museo, además, pues con unas singularidades también especiales, lo que ha supuesto el proyecto de rehabilitación de la arquitectura industrial. El concepto de musealización me ha parecido siempre extraordinario. Se han sucedido diferentes profesionales que la ciudad ha ido perdiendo, por desgracia, profesionales del sector museístico, responsables y técnicos, que durante los últimos años han hecho una gran labor en ese museo y que se han marchado de Ponferrada. Yo creo que eso ha pasado también bastante desapercibido. Para quien nos dedicamos a este oficio, pues la verdad que yo por lo menos siempre lo he visto con gran tristeza, la marcha de todos ellos, y espero, como digo, que se doten. Me sorprenden pues eso, algunas cuestiones que en estos últimos días pues he podido leer y escuchar, en las que veo que todavía no se tiene muy claro la identidad de ese propio museo y hacia dónde va a caminar. Yo espero y confío en que, como digo, que se le dote de un proyecto realmente adecuado, serio, coherente, y que sea capaz de aprovechar todos esos recursos al máximo.